Entonces vamos a conversar primero con el constitucionalista Eduard Dyer para analizar estos, digamos, marchas y contramarchas, idas y vueltas que hemos visto durante la semana en materia constitucional. Esta cuestión de confianza presentada por el Premier a comienzos de la semana, rechazada por el presidente del Congreso, José Williams, y luego por insistencia del Premier, este ha sido ya invitado a el Pleno de los próximos días. ¿Qué consecuencias podría tener esto? ¿Tiene algún fundamento legal las acciones que está teniendo el Ejecutivo? Lo vamos a conversar, les decía, con Eduard Dyer, a quien le damos la bienvenida a esta edición de Comité de Domingo. ¿Cómo estás, Eduard? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, encantado de estar con ustedes. Encantados, como siempre, también de tenerte. Empecemos, digamos, por el comienzo, ¿no? Este documento enviado por el presidente del Consejo de Ministros al Congreso, planteando una cuestión de confianza para que se debata y eventualmente, dice el documento, se apruebe la aprobación del proyecto de ley 1704, que lo que plantea, recordemos, es que se derogue una ley, la ley 31355, que es precisamente la que impide al Ejecutivo presentar este tipo de cuestiones de confianza. ¿Cómo estamos, digamos, en este círculo interminable que se ha armado esta semana respecto a la cuestión de confianza? Sí, como muy bien nos ha explicado Ale, creo que un poco la confusión viene porque el término cuestión de confianza se repite en la aplicación y en cuanto al pedido, ¿no? Entonces es como como un cuento ad infinitum sobre la cuestión de confianza. Lo que sucede es que ya hace más de 7 meses el gobierno presentó un proyecto de ley que es el que justo aparece en pantalla, el 1704, y el objeto de o el contenido de este proyecto de ley era derogar la ley 31355. ¿Y qué hace esta ley que aprobó en el octubre del año pasado el Congreso? Esta ley precisaba de alguna forma los alcances de la cuestión de confianza. En otras palabras, precisaba en qué supuestos el gobierno podía pedir cuestión de confianza ante el Congreso. Entonces, el gobierno creía y cree aún que esta ley no es antitécnica e incluso inconstitucional. Entonces, pidió pasar una ley que la derogue. Y lo que ha hecho esta última semana el Premier es básicamente pedir que se lo reciba para poder plantear una cuestión de confianza sobre esta ley que derogaba la ley de cuestión de confianza. Entonces, ahí está un poco el enredo, pero el objetivo final era plantear, hacer ejercicio de la cuestión de confianza que establece la Constitución para poder, de alguna forma, liberar más ese poder de plantear al futuro cuestiones de confianza. Ese era el propósito. Pero planteados, digamos, en el presente, con la ley 31355 vigente, que le cierra la puerta al Ejecutivo para plantear cuestión de confianza sobre algo que no tenga que ver directamente con las políticas del Ejecutivo, sino más bien con reformas constitucionales o con temas que sean de labor del Congreso. ¿Esta cuestión de confianza se puede fundamentar en este momento? Que esa es la pregunta correcta, digamos. Esa es la pregunta que toca hacerse, ¿no? Es hoy con las reglas en juego, porque hoy rige la ley 31355. Es más, el Tribunal Constitucional eh, tuvo que deliberar sobre si era o no constitucional y no se juntaron los votos para expulsarla del ordenamiento por inconstitucional. En otras palabras, en simple, el Tribunal Constitucional decidió que esta ley del Congreso sí era conforme con la Constitución. Entonces, es un punto interesante que también quiero abordar luego, pero para ir directo al grano, grafiquemos brevemente qué es lo que dice esta ley famosa 31355. Lo que dice es que a partir de ahora el gobierno puede plantear cuestiones de confianza bajo dos condiciones. Primero, una cuestión como habilitante. Solamente cuando, por ejemplo, si es una ley, se puede desarrollar algún tipo de política de tu gobierno, así que esté clarísimamente establecida. Dice directamente tu política de gobierno. Y luego tiene otra cláusula que es de exclusión. Salvo, dice, podría ser tu política, pero no puede ser ni una reforma constitucional, ni puede tener en el camino alguna intersección con alguna competencia exclusiva y excluyente. Y ahí está la gran pregunta. La promulgación de leyes son competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, y la mayoría ha estado opinando en redes un poco que sí, que es evidente que el Congreso es el único que puede hacer leyes. Yo ahí encuentro
una interpretación diferente. El Congreso también puede ceder, mediante delegación de facultades al gobierno, la facultad de hacer leyes. Entonces, para mí, hubo una mala técnica legislativa, era tirarle el propósito que buscaba la ley 31355, y era, digamos, cerrar el espacio de posibilidades para plantear cuestiones de confianza. Pero al decir que no pueden plantearlas sobre competencias exclusivas y excluyentes, se equivocaron, porque, por ejemplo, el Ejecutivo sí puede emitir alguna norma con rango legal, que es la que necesita para derogar la 31335. Entonces, de buenas a primeras, yo creo que sí puede plantearlo. Para mí, el error está, y donde no puede plantear, es que se salte el camino de la comisión, que es que no tenga un dictamen, que es lo que se aprobó en el acta del Consejo de Ministros. Entonces, el problema no es tanto si es que puede o no plantearse una cuestión de confianza sobre eso, yo creo que sí, pero en este caso no puede plantearla como la estaban planteando originalmente, que era que se vote de frente sin que pase por comisión. Pero la comisión que tenía que ver, digamos, este proyecto de ley ya lo ha archivado, ¿no? Entonces, Aníbal Torres en la práctica, porque recordemos, esto fue, digamos, se dijo que es inaplicable la cuestión de confianza del presidente del Consejo de Ministros. Aníbal Torres insistió a través de un oficio en el que le señala al Pleno del Congreso que habiendo recibido el documento de referencia, perdón, o sea, digamos, ha insistido ante el Parlamento que quiere acudir al Pleno para justificar esta cuestión de confianza, y el presidente del Congreso le ha dicho, ya, está bien, pero toda cuestión de confianza debe plantearse con sujeción a nuestro texto fundamental, el artículo 86 del reglamento del Congreso y la ley 31355, que ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza conforme se lo manifestamos en nuestra anterior comunicación. ¿Qué podemos prever de esta invitación ya a la siguiente sesión del Pleno al Premier, en un contexto en el que, bueno, desde tu posición, sí hay un espacio, sí hay una rendija por la que el Ejecutivo se puede meter a la cuestión de confianza, pero de acuerdo con muchos, y es la posición del presidente del Congreso, no hay espacio para que se plantee esta cuestión de confianza? ¿Qué podríamos esperar? Sí, para mí hay ese espacio, pero de ninguna manera como se ha planteado. O sea, lo que pedían era que se exonere el trámite de comisión y que vaya de frente a pleno. Eso no puede hacer porque esa parte de hacer los dictámenes sí es completamente exclusiva y excluyente del Congreso. O sea, dictar una norma con rango legal sí la puede hacer el Ejecutivo si es que le otorgan una habilitación para publicar decretos legislativos. Sí lo puede hacer. Pero dictaminar, no, solamente puede dictaminar el Congreso. Pero yendo al fondo de la pregunta, hay un tema muy interesante que es ese intercambio epistolar entre PCM y el Congreso. No es como, oye, te aviso que quiero ir. Entonces, fíjame hora y yo voy a estar ahí y día, ¿no? Perfecto. Y luego dice, oye, he revisado el objeto de lo que quieres plantear aquí y es improcedente. Así que te respondo que no te voy a dar lugar. Fue lo primero que le dijo. Pero si vemos el desenlace de los hechos, y un poco más en la trama política, parece que esto tuvo otra intención, que era justamente lograr que la Comisión de Constitución tenga el plazo para archivar el proyecto de ley. Entonces, si ya te archivan el proyecto de ley, tu objeto ya no, como que queda en el aire. O sea, tú pedías que se debata algo, bueno, lo siento, es que sucedió que lo archivaron. Entonces, archivar también es otra competencia exclusiva y excluyente del Congreso. No cabría que el presidente de consejos de ministros pida que se desarchive, por ejemplo, como cuestión de confianza. Entonces, para mí, creo que queda más claro que el presidente del Congreso lo que hizo fue darle tiempo y aire a la Comisión de Constitución para que termine de archivar. Y con eso el problema quedaba como enterrado literalmente, ¿no? O sea, lo encarpetaban. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces creo que esa fue la estrategia, pero sí quisiera recordar algo súper corto, y es que sí hay un punto en el que tiene razón el Premier, y es que las cuestiones de confianza se plantean en el Pleno, y eso lo dice el propio artículo 86 que cita el presidente del Congreso. En otras palabras, una carta no tiene el contenido. Recordemos lo que pasó con Salvador Solar. Él se hablaba muchísimo del objeto que él quería plantear, pero ese día planteó dos cosas, ¿no? Que se debata una ley que ellos habían planteado y además que se interrumpa el procedimiento de selección de magistrados para el TC, si no me equivoco. Y no se hizo eso, se continuó, y ahí nació toda la interpretación sobre la denegatoria fáctica. Pero la lección de eso es clarita,
las cuestiones de confianza son las que se plantean en el Pleno, no las que se mandan por carta. Entonces, ahí actuó mal el presidente del Congreso, pero creo que fue más estratégico y al final le dio tiempo a la Comisión de Constitución para que se archive, ¿no? Y ahí quedó todo. Entonces, así las cosas, archivada el proyecto de ley que deroga la ley 31355 por una comisión del Congreso, igual se está permitiendo al presidente del Consejo de Ministros acudir a la próxima sesión del Parlamento, cuya fecha de realización se le comunicará oportunamente, es lo que le ha dicho en una misiva el presidente del Congreso a la presidencia del Consejo de Ministros. Ya con el proyecto, nuevamente reitero, archivado, ¿qué puede decir Aníbal Torres en el Pleno del Congreso? Es la gran pregunta. La verdad, poco. A no ser que quiera plantear sobre otro tema, ¿no? O quiera estirar un poco la figura. Pero ahora que ya está archivado ese proyecto, si vuelvo a insistir, no cabe que haga una cuestión de confianza para que se desarchive, por así decirlo. Porque esa facultad, la de archivar o desarchivar, y en general la que es de dictaminar, eso sí es completamente exclusivo y excluyente del Congreso. Entonces, sobre eso no puede plantear una cuestión de confianza. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Como fuegos artificiales, digamos, retóricos por parte del presidente del Consejo de Ministros. Podría armar, digamos, plantear una cuestión de confianza respecto a otro tema. ¿Qué te imaginas que podría suceder? Porque al parecer el presidente del Congreso le está permitiendo a Aníbal Torres acudir al Pleno porque sabe que ya, digamos, está todo cerrado, leado y sacramentado respecto a la derogación de la ley 31355. Sí, creo que estamos un poco a la expectativa de, digamos, qué conejo saca del sombrero, pero podría ser que estire un poco la figura, no quiero especular, para mí no hay mucho margen, la verdad, porque ya está archivado. Lo otro es que también puede aparecer ese día con otra acta de Consejo de Ministros donde lo han facultado para poner como cuestión de confianza otro tema. Podría pasar también. Entonces, creo que eso está muy abierto y no hay pistas de por dónde podría ir, me parece. Lo que también es interesante es que él siempre puede acudir, lo cual me pareció extraño, ¿no? En el ejercicio del artículo 129, otorga a los ministros y ministras las casi mismas competencias que tienen los congresistas. En otras palabras, ellos pueden ir cualquier día al Pleno y no le pueden cerrar la puerta. Ahí, si se le cierra la puerta, bueno, como pasó en un momento con Salvador, de hecho están incumpliendo la Constitución y sería una infracción constitucional de parte de los congresistas. Entonces, me parece extraño por qué nunca aplicó ese 129. No sé si están pensando en otro tema que quieran poner ese día. No sería descabellado esperar la sorpresa, por así decirlo. Porque, digamos, ahorita estamos en una competencia política entre el Ejecutivo y el Congreso, casi los dos con pistolas armadas, entre comillas, porque las municiones que tienen son, por decirlo menos, balas de salva, ¿no? Tenemos por un lado una cuestión de confianza que no tiene mucho fundamento y que ya después de la derogación, perdón, de que se archivara el proyecto de ley que pedía el Ejecutivo que se apruebe, ya no tiene mucho sentido. Y por el otro lado, el otro tema que quería conversar contigo, Eduardo, era la aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de esta denuncia constitucional contra el presidente por el presunto delito de traición a la patria, referido a estas declaraciones que dio el mandatario en enero en una entrevista a CNN, en la que le preguntan sobre si busca ceder mar a Bolivia, y él dijo, bueno, que el pueblo decidirá, ¿no? Y eso se ha interpretado por algunos como un tema de traición a la patria, pese a que hemos tenido ya dos presidentes, Alberto Fujimori, Alan García, que han tomado acciones concretas para permitir el acceso al mar a Bolivia a través del litoral peruano, y en ese momento no se les acusó de traición a la patria, ni hubo ningún proceso constitucional. O sea, qué tantos, así como analizamos, qué tantos dientes, digamos, tiene la cuestión de confianza, qué tantos dientes tiene esta denuncia constitucional? Pues la verdad parece que muy pocos dientes, si no escasos. Creo que está con problemas de fundamento, ¿no? O sea, y creo que aquí la opinión pública es más o menos, o sea, puesto un poco de acuerdo, incluso quienes están a favor de que el presidente sea acusado por otros hechos y que deje el cargo o que renuncie, y quienes también están a favor de que se quede. Creo que la gran mayoría está de acuerdo en que eso es muy endeble por una sencilla razón. Porque la conducta específica, ¿no? Que es por la que se está poniendo con la soga al cuello, son unas declaraciones que hace sobre que pensaría eventualmente en convocar a un referéndum
para ver si es que se le da una salida marítima a Bolivia. Y en efecto pueden haber muchos problemas legales con el tema de si es que el referéndum sirve para esto. De acuerdo a cómo está regulado actualmente, pues parece que no sirve para ese tipo de consultas, pero Ujú. no hay ningún acto concreto que haya llevado a poner en riesgo o haya menoscabado el territorio nacional. Y creo que eso es tan de común sentido, de sentido común, digamos, que los ciudadanos y ciudadanas lo perciben fácilmente. Y creo que más bien se le voltea un poco la sartén al Congreso porque más bien los hace lucir como si están forzando las cosas porque su prioridad es sacarlo antes que hacer que se cumpla la Constitución. Si uno lee los artículos por los cuales se le está planteando la infracción a la Constitución, por ejemplo, el 54, que es el que tiene que ver más directamente con cuál es la soberanía del Estado. O sea, ahí básicamente es un recuento descriptivo de cómo opera la soberanía, ¿no? Y claramente uno se da cuenta de que no ha habido ningún acto concreto que haya menoscabado la soberanía. O sea, puede ser, de hecho, fue una recontra torpeza haberlo planteado así. O sea, políticamente ni siquiera, al día siguiente creo que se tuvo que desdecir, ¿no? O sea, no había Exacto. un plan del presidente con esto. Fue como que soltó una idea que él tenía muy responsable, sin duda, porque creía también expectativas del otro lado, pero no estuvo acompañada de ningún acto concreto más. Y creo que si uno voltea la acusación, se da cuenta de que no hay otro hecho más que nos ponga o que ponga nuestro territorio soberanía en riesgo siquiera. Ujú. Y bueno, digamos, con este intercambio de balas de salva, y aprovechando, digamos, tu presencia, ¿tú ves en este momento alguna salida a este, digamos, interminable pugilismo aburridísimo, digamos, porque no, desde ningún lado se concretan, digamos, golpes certeros del uno al otro o que vayan a cambiar, digamos, entre comillas, equilibrio en el que estamos viviendo entre el Ejecutivo y el Legislativo, esta convivencia hostil de la que no salimos y sobre la cual, digamos, y la cual no deja que se haga mucho ni desde el lado del Ejecutivo ni desde el lado del Legislativo tampoco? Uh -huh. Creo que más que ver una salida o recomendar una salida, ahí creo que podemos asistir a un poco un posible desenlace porque ya pasó, es la primera vez que nos acercamos un poco más a que el presidente verdaderamente esté hackeado, ¿no? O sea, a diferencia de una presentación de moción de vacancia con 20 firmas o 25 firmas, aquí ya hemos pasado por un procedimiento nada fácil, quedó 11 contra 10 la votación, donde estamos encaminándonos de la subcomisión a la comisión permanente. Y si pasa ese segundo filtro, solo se van a requerir 50 votos para que nos quedemos sin presidente Castillo. O sea, estamos por primera vez, creo yo, muy cerca a que la presidencia pueda ser realmente cuestionada. Pero a la vez sirve para responder un poco la pregunta, porque si esta vez no se consiguen esos votos, no se llega, pues creo que estamos como que más enfrascados en una eterna puja o de repente falsa puja entre el Congreso que también se quiere quedar y un ejecutivo que viene haciendo las cosas muy mal, con muchísimas denuncias gravísimas por corrupción, que hacen que no se sostenga un gobierno, pero que por la inercia del otro actor se va a sostener. Creo que en todo caso, para responder un poquito, la esperanza podría estar depositada básicamente en la ciudadanía, en las calles, en algo que realmente los sacuda, pero eso no agota todo. Creo que hay otro tema del que no se está hablando mucho, Ale, y es el qué se necesita para sostener un cambio como el que muchos estamos demandando, ¿no? O sea, el famoso que se vayan todos debería Ujú. estar sostenido por un acuerdo político. Y creo que la salida legal y constitucional está buenísima, pero también falta del otro lado que más actores y responsables políticos de sus partidos políticos den la cara y digan qué plantean para salir de esta crisis. Sí, porque ese es el problema, ¿no? Que seguimos, digamos, entrampados en este mismo ir y venir de golpes, pero en el que no se hace casi nada, ¿no? Y no estamos en un país en el que puedas, digamos, sentarte y esperar a que las cosas se resuelvan todas por solas, digamos, porque hay problemas concretos que se deberían estar solucionando y a las que el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de la República, el Congreso debería estar abocándole el 100% de su interés y no estar, digamos, en estas idas y vueltas. Vamos a estar muy atentos entonces, Eduard, a lo que suceda esta semana.
se parece que el pleno va a ser el miércoles o el jueves seguramente, así que vamos a ver que acuda Aníbal Torres. No sé si tienes alguna idea para cerrar. Solo una muy puntual, tiene que ver justo con el tema de las salidas. No creo que ya hemos pasado antes por esas crisis y hay una figura muy recurrente que es la de las famosas reformas constitucionales para poder de una vez que ya no haya más crisis. Yo creo que está buenísimo, que es una condición necesaria, pero no va a ser suficiente para poder salir. Y evitemos caer en un poco de, no sé, de fetichismo de reformas constitucionales, porque no olvidemos, por ejemplo, que en un momento se llegó a tener esta famosa eliminación del voto preferencial, ¿no? Pero, ¿a dónde voy? Toda regla, por más perfecta que uno la cree en laboratorio y con juristas y con ciudadanos, ¿no? Al final tiene que ser aplicada por la clase política. Entonces, está buenísimo pensar en algunas reformas, se necesitan, pero tan importante o más importante que eso es como entregar ese paquete de reformas y a la clase política, ¿no? O sea, hacerlas responsables de lo que están haciendo y de alguna forma hacer que puedan sostenerlas. Porque si las aprobamos, mañana sacan una ley como lo han hecho, y por ejemplo para las elecciones del 2021 el voto preferencial se mantuvo. Con lo cual, las reformas pensadas en laboratorio son necesarias, pero no son suficientes.